a ver cómo la arreglas. Bien, bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Bien. Bueno, sí, pregunta. Pu- ¿Pudieron leer No, algo de lo... nada. Ah, nada, bien. ¿Pudieron leer algo de lo que había quedado previsto? O sea, de lo que yo les comenté de la casa Asterión y de las ruinas circulares. Sí, yo los leí a los dos. ¿Sí? ¿Y qué tal? Me gustaron. Bueno, porque justamente el próximo trabajo yo había dicho que tenía que ver con eso, con las ruinas circulares y con la casa de Asterión. Son dos cuentazos, ¿sí? La próxima clase, yo para el jueves voy a hablar algo de eso, aunque no tiene, uno va a decir, bueno, pero es literatura, no es lingüística. Bueno, en realidad la literatura es una forma en la que se hace, se trabaja con el lenguaje, lo que pasa es que es de una manera artística, y es muy interesante poder analizar, particularmente un escritor como Borges, cuyas estructuras, cuya sintaxis, cuya morfología es genial, ¿sí? O sea, de hecho, si ustedes toman la cantidad de palabras utilizadas y las frecuencias de uso, van a notar que Borges es uno de los mejores escritores universalmente reconocidos, por lo menos en el siglo XX, ¿sí? Así que bueno, había traído un fragmento de ese cuento, del segundo en realidad, porque el primero algo comenté. Este cuento se llama Las ruinas circulares. Y la idea era poder trabajar con lo que vimos en la clase pasada, o por lo menos a grosso modo, que eran las estructuras o los grupos sintácticos, ¿sí? Los grupos, por ejemplo, los grupos nominales, los grupos adjetivales, los grupos preposicionales, ¿sí? Si ustedes quieren, yo les recomiendo que vayan al libro de la Real Academia Española, ¿sí? Ahí aparecen los distintos grupos mencionados, y aparecen divididos en tal cual los hemos ido mencionando acá, ¿no? Por ejemplo, lo de los grupos nominales, da muchos ejemplos. Sobre eso me voy a detener el jueves específicamente. Pero hoy quería seguir viendo algo de práctica, ¿sí? Porque la mejor forma de poder llegar a la sintaxis es a través de práctica, no hay otra forma de poder explicar a veces o de poder dilucidar algunos de los conceptos que estamos viendo si no es con práctica. Es imposible. Lo mismo, bueno, lo mismo pasa con morfología, ¿o no? Bien. Entonces, resulta que había seleccionado alguna serie de enunciados. Esto es del primer párrafo específicamente de, de las ruinas circulares, ¿sí? Y a mí me gustaría ver si pueden determinar, si pueden encontrar los grupos sintácticos que los están componiendo, por lo menos algunas de esos sintagmas que yo voy a ir marcando, ¿sí? A medida que los vaya marcando, la idea sería que vayan participando, si pueden explicar o si pueden comentar eh, ahí por chat o por audio cuáles son los grupos sintácticos que están en juego, avanzamos, ¿sí? Esa sería la idea, que sea un poco dialéctico, porque si no hay dialéctica no hay clase en realidad, o sea, la idea de que haya clase es que haya algo de dialéctica, no todo es de explicación por parte de uno. Y, y descriptivo, y textos descriptivos expositivos, ¿no? Se vuelve bastante tedioso. Así que bueno, ¿por dónde estábamos? Bien, a ver, acá me gustaría este. La unánime noche. Le voy a poner otro color porque si no, no se puede ver. La unánime noche. ¿Qué tipo de grupo sintáctico lo configura? O sea, ¿cuál sería? ¿Tiene núcleo o no tiene núcleo? Y si tiene núcleo, ¿qué tipo de núcleo es? No estoy segura, pero ¿será nominal? ¿Por qué? ¿Cuál sería el núcleo entonces? Si es nominal. Noche. Exactamente. Noche. Exactamente. Justamente, noche es el término que funciona como núcleo de esa construcción. Y como el tipo de palabra es sustantiva, entonces ese núcleo es el que caracteriza a toda la construcción. En este caso es un grupo nominal. Y fíjense cómo la y unánime funcionan como modificadores de esa noche. O sea, no es una noche cualquiera, sino que es una noche unánime
y encima es la, o sea, es directamente definido, determinado, es esa noche en particular. ¿Estamos bien? Ujú. Sí. Bueno, a ver. Este es más, perdón, vamos a borrar, vamos a usar este recuadro, me gusta más. Nadie. ¿Qué tipo de palabra es? ¿O cómo está funcionando ahí? Nadie vio la canoa. Ese es muy jodido, es una trampa en realidad, es medio capcioso. Porque dice nadie vio la canoa. ¿Quién la vio? Nadie. Nadie. Es lo mismo, es similar a lo que sucede con el graffiti ese, no sé si ustedes lo vieron alguna vez, que dice eh, nadie es honesto, vote por nadie. ¿Sí? Sí. Bueno, justamente está funcionando como un sustantivo. Entonces, Claro. ese nadie es una construcción nominal. ¿Sí? ¿Quién vio la canoa? Nadie. Lo que pasa que fíjense que es bastante extraño. ¿Por qué? Porque es la referencia y a la vez la negación de esa referencia. Es como un cero en sí, que yo al cero lo coloco como un número, yo lo veo al cero, pero el cero, a pesar de que yo lo estoy viendo y que es algo, es la nada. Eso nos podría llevar a un planteo bastante filosófico, ¿no? De que, Sí, sí. Sí. del todo y de la nada, de que tiene existencia o no tiene existencia. Bueno, acá también sucede algo bastante extraño, porque el sujeto de la oración es generalmente algo que existe, o sea, esto es lo que pensaban los antiguos gramáticos, ¿no? Y los lógicos también, los filósofos, los que trabajaron con filosofía también pensaron mucho esto. Si yo traigo a colación a mi discurso algo, es porque tiene existencia. Entonces, hay filósofos que plantearon la noción o la idea de que había enunciados que eran inconsistentes lógicamente, como Dios no existe, por ejemplo, o decir River no existe. Bueno, decir Dios no existe, ¿no? Según esos lógicos, esos filósofos, no podía ser consistente, no podía ser un enunciado realmente verdadero. ¿Por qué? Porque el hecho de que dijera Dios estaría colocándolo como sujeto, o sea, le está dando existencia y después dice que no existe, entonces entra en contradicción o en inconsistencia. Obviamente esto tiene después toda una respuesta que no la voy a dar acá, sí, es muy largo, pero se termina demostrando que en realidad hay otras voces en juego. Bueno, en este caso pasa más o menos lo mismo. O sea, nadie vio la canoa, entonces ese nadie funciona como un sustantivo. ¿Sí? A ver, vamos con otro. La canoa de bambú. ¿Qué pasó con ese? La canoa de bambú. ¿Qué tipo de construcción es? Preposicional puede ser. A ver, veamos. Bueno, vamos a escribir en otro lado. Voy a escribir acá abajo. Bueno, La canoa de bambú. A ver, ¿cuántos sustantivos tiene esa construcción? 2. Dos. Dos. Canoa y Y bambú. bambú. De esos dos sustantivos hay uno que es más importante que el otro. ¿Cuál? Bambú. Canoa. A ver, bueno, acá entramos en una pelea. ¿Es canoa o es bambú? Sí. Canoa. A ver, Canoa. la canoa de bambú. O sea, ¿qué es lo importante? Claro, ¿Que si no sea de existe la bambú canoa, o que es no la existe canoa? bambú. Exactamente, o sea, exactamente. Canoa es el sustantivo que está por encima, es un sustantivo que jerárquicamente está en una posición superior, ¿sí? Y de bambú viene a modificar a canoa, o sea, la construcción esta de Claro. bambú en realidad es una construcción que modifica a canoa. O sea, yo puedo decir que la canoa es de metal, puedo decir que es de madera, de tronco viejo, de cañas tacuara,
o de bambú americano, no importa, podría seguir. Lo importante es que es canoa. Ya, si en vez de canoa dice la balsa, ¿qué pasó ahí? Ya no estamos hablando del mismo objeto. O sea, cambia totalmente el objeto. En cambio, si es de bambú, es de madera, de lata o de lo que fuere, sigue siendo una canoa. Sigue siendo, el objeto de la referencia sigue siendo más o menos el mismo. Cambia apenas. ¡Me quiero bañar! Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, de estos dos sustantivos, canoa es el que es más importante. Por esta razón, ese es el núcleo de la construcción. Y como ese es el núcleo y es un sustantivo, la construcción es de tipo Nominal. nominal también. ¿Sí? Generalmente los lingüistas le ponen una K para identificar a la construcción, ¿no? Construcción nominal. No tiene nada que ver con cuestiones políticas, lo de la K se debe a que eran formalistas rusos y entonces sí, obviamente usaban la K, ¿sí? Pero ahí quedó, por tradición. Entonces, una construcción nominal que tiene como núcleo a canoa. Y la viene a ser un modificador, porque puedo decir una canoa de bambú, alguna canoa de bambú, dos canoas de bambú, bueno, etcétera, etcétera, podría seguir. Y en vez de bambú, como ya expliqué, podría ser otro tipo de modificadores, ¿no? En realidad no son tan importantes como canoa en sí. ¿Bien? Bueno, a ver. Acá, vamos con este. En el fango sagrado. Ah, esa es interesantísima. A ver. En el fango sagrado. ¿Qué pasó ahí? Y según lo que dice Jorge, sí, después voy a subir la clase. Obvio. Sí, porque se hace más fácil, me parece. Si después quieren repasar la clase, alguno de los conceptos que estamos viendo, es mucho más simple. Sí. Si es que no la he grabado. Si es que no la he grabado. Sí, la estoy grabando. Bueno, entonces. En el fango sagrado, justamente, ¿qué tipo de construcción es? Bueno, acá se nos presenta un problema. Y es que tengo una preposición delante. ¿Sí? A estas preposiciones van a tener que tenerlas muy en cuenta. ¿Sí? No me marca solamente la preposición. Las preposiciones las van a tener que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque se llaman subordinantes. O sea, son un tipo de palabra que sintácticamente funciona para bajarnos de nivel lo que viene después. O sea, la construcción que está combinada con ella o que está articulada. Las preposiciones funcionan sintácticamente como si fueran las bisagras de la puerta, por ejemplo. Esta puerta que está acá, ¿no? Las bisagras. ¿Sí? ¿Para qué sirve una bisagra? Porque yo tengo la puerta, tengo el marco de la puerta, o de la ventana, Para o de lo que unir. fuere. Exactamente. Para unir. Exacto. Une y a la vez tiene una función, además de solamente unir, porque podría ser una soldadura, y no es lo mismo. La articulación permite que haya flexibilidad en la otra parte. Bueno, lo mismo sucede con las preposiciones. O sea, son un tipo de palabra que me permite combinar esa estructura con otro sintagma que está anteriormente en esa oración o en ese sintagma mayor, y le permite flexibilidad. Entonces, en este caso le permite modificarlo, como habíamos dicho recién, en el de bambú, ¿no? En este caso, en el fango sagrado, no es lo mismo decir en el fango sagrado, decir sobre el fango sagrado, al lado del fango sagrado, o como el fango sagrado, etcétera, etcétera. Podríamos seguir. Eso es justamente una preposición que está ahí delante, o una construcción preposicional. Por ende, esta es construcción preposicional. ¿Sí? No todas las que comienzan con preposición se caracterizan así, pero en general, las únicas que no suelen ser caracterizadas de esta manera son los objetos directos, cuando los veamos más adelante, porque tiene una preposición, pueden llevar una preposición
que es la A, ¿sí? Pero se caracterizan directamente como nominales, ¿sí? Ya después lo Ujú. vamos a ver, cuando veamos más sintaxis. A ver, ¿dónde estaba la que me interesaba? Tengo que borrar, perdón, porque si no borro, hay un problema. Y es que no puedo seguir. Por eso no la encontraba. Bien. A ver. Esta viene de difícil. A ver, vamos a ver qué pasa. Tendré que borrar todo. Bueno, vamos a borrar todo directamente. Ah, perdón. No hallo. Bueno, voy a tener que borrarlos uno por uno nomás. No me queda otro. Porque como he copiado el texto, entonces hay problemas con eso. Bien, ahí está. Ahora sí. Es mal que no hicimos tantos recuadros. Bueno, a ver. Esta. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango. Esa es difícil. Y esta también es, o sea, si no la saben no importa. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango. Ese lo cierto. ¿Cierto qué es? ¿Qué tipo de construcción es? ¿Qué tipo de palabra? ¿Puede ser un verbo? No sé, no estoy segura. Eh, para que sea verbo tendría que ser algo así como certero, por ejemplo. O, no, a ver, Ajá. no tampoco, porque certero es un adjetivo. Un tiro certero. Tener certeza, ¿no? Ahí es un Asertivar. sustantivo. Y es muy. ¿Acertar? Acertar, sí. Acertó, Ah, acertaba. Pero cierto, bien. no. No es. Cierto Puede ser adjetival. como adjetivo. Ujú. Ajá. No, Ah, no es adjetival tampoco. Entonces, también esta es una construcción nominal, como las que hemos estado viendo. ¿Sí? mm, Lo que pasa es que acá viene algo que generalmente no estamos muy acostumbrados y es que aparezca, a ver, lo voy a poner como signo de pregunta, y es que aparezca ese lo. ¿Qué tipo de género tiene ujú. lo? ¿Qué género tiene? ¿Masculino? ¿Femenino? ¿Qué género tiene? Bueno, en este caso, así como está colocado, sin lugar a dudas es neutro, o sea, no hay otra forma. ¿Sí? Lo cierto, o sea, la certeza como algo que no tiene género en castellano. ¿Sí? Son muy pocos los casos donde nosotros tenemos un artículo que es neutro y que nos está mostrando con este caso. ¿Sí? Entonces, como es neutro, se nos trastocó todo porque estamos acostumbrados a esa visión dicotómica de que todo es masculino o femenino, pero ¿qué pasa acá? Sonamos. Apareció el neutro. ¿Sí? Bueno, esta Ujú. segunda también es nominal, lo voy a aclarar así rápidamente, porque si no se les va a hacer un lío. Y justamente lo que pasa es que se muestra o se presenta con otro tipo de palabras que no las vamos a ver este año, las vamos a ver el año que viene, y que son estos relacionantes e incluyentes que sirven para articular una oración dentro de otra oración. Entonces yo acá tengo, lo cierto es, o sea, como diciendo, es verdad esto, punto seguido, el hombre gris besó el fango, punto. O sea, esas dos ideas están en la misma oración. Y eso es muy común en nuestra lengua. O sea, eh, ustedes cuando analicen, cuando vean sintácticamente cómo funciona el castellano en Latinoamérica, van a ver que somos muy complicados. Es como que metemos estructuras dentro de otras estructuras, dentro de otras estructuras, y eso es la oración. Si ustedes observan esta nomás, dice, lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, otra idea más, las cortaderas, ¿qué cosa le qué? En las cortaderas le dilaceraban las carnes y se arrastró mareado y ensangrentado
hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Dígame, es una oración genial. No para analizarla, Interminable. no para analizarla sintácticamente. Es una oración genial, pero como para disfrutarla. Pero por los juegos en las descripciones y a la vez todas estas acciones, esta sumatoria de acciones, a la vez lo que está entre las expresiones parentéticas, está muy bien armada, pero sinceramente para analizar sintácticamente es un dolor de cabeza. Fíjense la cantidad de renglones que tiene la oración. ¿Sí? Y aclaro que oraciones de este tamaño y de este tipo no vamos a llegar a analizar ni aquí ni el año que viene, porque sería un tanto complejo. Es demasiado complejo. Y fíjense, la vuelvo a leer detenidamente para que vean la cantidad de ideas dentro de otra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. O sea, miren cómo va hablando de distintas cosas. O sea, primero la verdad, que es lo cierto. Luego habla del hombre gris, lo que le pasa a ese Ahora lo hombre entendí gris. mejor la segunda vez. Luego, este hombre, lo que le sucede, que es sin apartar y probablemente sin sentir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no sintió? Esas cortaderas, Las cortaderas. que son, bueno, las pasturas, no sé si a ustedes les ha pasado de alguna vez pasar con pantalones cortos por el campo, y donde hay pasturas muy duras, que son en forma de penachos, ¿no? Bueno. Le dilaceraban las carnes, o sea, lo cortaban entero, se arrastró mareado y ensangrentado hasta el recinto circular, o sea, llega a un lugar, que es un recinto circular, que estaba coronado por un tigre o un caballo de piedra, y ese recinto tuvo alguna vez el color del fuego, pero ahora tiene el color de la ceniza. O sea, la cantidad de ideas que están metidas ahí son tremendas. Estamos hablando de un solo fragmento, nada más. Pero bueno, es Borges también, o sea, ¿qué esperamos? O sea, bien, sigamos. No vamos a sacar ninguna estructura más acá, no se preocupen. Bueno, a ver. ¿Dónde está para seleccionar? Bien. Acá. Esa estructura, ¿qué tipo de construcción es? ¿Qué piensan? Recuerden que estoy leyendo, o sea que si alguien no habla, bueno, puede escribir. Tipo verbal. ¿Por qué sería verbal? ¿Qué es lo que pensás? O sea, vos pensás que es verbal, ¿por qué? Porque aparece devorar. Por devorar. Sí. Bien, es buena hipótesis, porque en realidad el verbo es una de las palabras más importantes. Lo mismo pasa con los sustantivos. Yo te diría que acá no, porque si vos la lees en voz alta, te vas a dar cuenta que la estructura me tira hacia otro lado, o me lleva a pensar otra cosa. Acá dice que ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos. O sea, no es un templo cualquiera, es un templo que ha sido devorado por los incendios antiguos. ¿Qué es la parte más importante de ese enunciado? ¿Cuál sería la parte más importante? A ver, está bien lo que estás diciendo, pero en otro nivel. Está perfecto, pero en otro nivel. Claro. A primera vista, es una construcción también nominal. Ah. No importa. Recuerden que estoy tomando oraciones muy complejas. O sea, la idea es esa. Sí. Pero es una construcción nominal. ¿Por qué? Pero está Porque bueno, sí. habla del templo, que es la palabra más importante. Es el templo que ha sido devorado Claro. por incendios antiguos. O sea, lo importante es que es un templo. No importa si ha sido devorado por incendios antiguos u otra cosa. Eso es un modificador. Eso está modificándome a esa estructura. ¿Estamos bien? Sin embargo, ¿quién fue la que opinó? ¿Noemí? Naomi. No, yo, Belén. Belén, perdón. Lo que pasa es que no alcanzo a ver, solamente veo, No, está bien. no veo quién me habla. Entonces, lo que quería marcar era esto. Vos dijiste que era una estructura adjetival. En realidad, tenías razón, esta es la estructura adjetival. Claro.
O sea, el Ujú. templo Que ha al mismo tiempo sido, actúa como modificador lo en está la modificando. Ha sido nominal. el Claro, que no es un templo cualquiera, sino que es un templo que ha sido devorado por diseños antiguos. Ese es claro, claro. esa es la construcción adjetival. No la quería Ujú. tomar porque es muy compleja para lo que vamos a ver este año, ¿sí? O sea, porque esto ya es como una oración dentro de otra oración, que son las que hemos venido Claro. mencionando. Pero bueno, ya que la mencionaste, ya que la reconociste, bueno, perdón, tengo el caps lock activado. Ahí está. Es la construcción adjetival, ¿sí? Ujú. Bueno, ¿vamos bien? A ver, Bien. vamos con Sí, esta. sí. Los incendios antiguos. ¿Qué pasó? ¿Cómo la analizan? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la creen? ¿Cómo la consideran? ¿Es nominal, adjetival? ¿Cuál es la palabra más importante de esas tres? Antiguo. Sustantivo, entonces, Antiguo. bien, exactamente, es nominal. Vamos con Mm, otra. Ujú. Oh, se me movió el texto. Ahí está. Ahora sí. Bajo el pedestal. ¿Qué tipo de construcción sería? ¿Qué tipo de palabra es bajo? Preposicional. Exactamente, es una construcción Preposición. preposicional. Exactamente. Bien, vamos con otra. Ujú. A ver, perdón, se borró el texto. Es lo que no quería hacer. Ahí está. A ver, vamos con otra. Mm, había una que estaba muy buena, pero voy a tener que borrar otra vez porque si no, no alcanzo a bajar. No me deja ver más ahora. Bien, ahora sí. Bueno, a ver. Habían cicatrizado. ¿Qué tipo de construcción es? Verbal. Es verbal. verbal. ¿Sí? ¿Y cómo la tomarían? Si tuvieran que analizarla, ¿la consideran como un verbo y otro tipo de palabra, como un verboide, por ejemplo, en este caso un participio, o como que Yo creo que los dos son un verbo, ¿o no? O exactamente, los sea, dos, forman un... Claro. exactamente, sí, lo que estás diciendo, las dos son un verbo, o sea, esas dos palabras, si bien son dos formas que morfológicamente están separadas, sintácticamente funcionan como una sola cosa, una lexía, o también como se los conoce Claro. como frase, ¿sí? Eso les tengo que dar Ujú. después un documento sobre las frases verbales para que las vamos viendo en castellano. Que hay Sí, porque muchísimas. a mí me pasó que en el texto que usé para el último trabajo me aparecían y cuando fui a analizar los verbos como que los puse como Bien. juntos porque no los podía como separar y ahí se me hizo una confusión, pero Y los hice ojo, igual. claro, y el problema está en que en castellano tenemos muchas frases verbales. Por ejemplo, Claro. a ver, comenzó, perdón, tengo el caso, comenzó a estudiar. Comenzó a estudiar. En realidad es tomada como una sola construcción. O, por ejemplo, terminó de leer. Oh, terminó de leer. ¿Sí? Ujú. Son frases verbales. Una es iniciativa o incoativa y la otra es terminativa. También puedo tener un adjetivo de posibilidad, Ah, como por ejemplo, no pudo salir el lunes. Este poder salir, fíjense cómo funciona. No, no tengo que interpretarlo como que es poder por un lado y salir por el otro, sino que poder claro. salir es una sola cosa, ¿sí? Ujú. Que es justamente una frase verbal. Entonces, ya el jueves voy a mandar un documento sobre esas frases, como para que las vayan leyendo y se vayan Ah, entreteniendo bien. con eso. Así que bueno. Ujú. Bien, me quedan algunos ejemplos más. Esperen que yo dije que me quedaba uno que me interesaba. Acá está, este. A ver, ¿qué pasó con esta? El lugar que requería su invencible propósito. ¿Qué pasó con esta? Con esa estructura. Nominal. Es nominal. Si ustedes se van,
o sea, no podemos tomar tampoco una estructura y ya ponerle nombre. En realidad hay que verla también dentro de la oración. Es mucho más simple. Entonces, fíjense, dice, ese templo El era lugar vendría el a ser. lugar que requería su invencible propósito. O sea, lo importante en este enunciado es la palabra lugar. Justamente en la palabra lugar está Ujú. lo importante. ¿Sí? Ay, no me deja marcar justamente el texto. Bueno, qué pena. Bueno, a ver. ¿Cuál otro más? Ya nos vamos terminando, pero había otra que me interesaba. Los árboles incesantes. Sabía. Ah, esta es buenísima. A ver, dice que sabía, o sea que eso sabemos que es un verbo, no hay problema. Pero miren lo que sabía: que los árboles incesantes no habían logrado estrangular. ¿Qué tipo de construcción es esa? Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular. Entonces, ¿cómo que funciona? Si lo tuvieran que cambiar por otra construcción más simple, a ver, vamos a poner el verbo, sabía, ¿y qué podrían decir? Que sea equivalente. Lo Sabía. sabía. ¿Ah? Repetirlo. Lo sabía. Lo sabía, bueno. Bueno, esa es una. Ese lo me encarna algo, hay que Ujú. llenarlo con otro enunciado, a ver, y el que se les venga a la mente, a ver qué podría saber. Sabía, ¿qué cosa? Parece una canción de Miranda, che. No me gusta Miranda, pero bueno. A ver, sabía, ¿qué es? A ver, ¿qué me pueden decir? Sabía, ¿qué podría saber? O lo que Sabía. sabía. No sé, estoy diciendo algo por... No, algo que se pueda saber, a ver qué puede ser que sabe, o algo que ustedes Ah, pueden saber, a ver qué puede ser. ¿Sabía? eh, Sabía el resultado de la quiniela. Y se hizo millonario. ¿Eh? Sabía, ¿qué otra cosa podía saber? Sabía la lección. ¿Sí? ujú. Sabía una canción. A ver, en cualquiera de todos esos enunciados que estamos poniendo, no sé si se han dado cuenta de algo. El verbo saber ¿Qué sabe? me está exigiendo un qué. Exige un qué. Y ese qué es lo que se sabe. Claro. Ese qué es justamente siempre una construcción nominal. Ujú. Siempre es una construcción nominal. Siempre. O sea, me exige una construcción nominal. Sea la que sea. No importa si es muy breve, como por ejemplo, sabía una canción, a decir esta Ujú. que es mucho más extensa. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular. Ujú. Río abajo, porque yo en realidad la corté porque si no era muy larga. Sabía que los árboles incesantes no Sí. habían logrado estrangular. Río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. En realidad llegaría hasta ahí. O sea, si soy Ujú. justo, tendría que haber marcado todo esto y todo esto. Que es todo lo que sabía. ¿Ven? Y fíjense que es muy interesante el juego que hace Borges. ¿Por qué? Porque aparece el verbo saber, ¿no? Fíjense cómo va apareciendo. Primero, esto de que lo despierta el sol. Luego, comprueba sin asombro. Cierra los ojos, etcétera, etcétera. Pero después dice, sabía, primera vez que aparece, que ese templo, mira todo lo que sabía, que ese templo era el lugar que requería Sí. su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular río abajo las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó un grito inconsolable de un pájaro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, a ver. Creo que voy a poner una más y nada más. Y con esto terminamos por ahora. Después, si quieren, podemos volver a conectar, como hemos hecho otras veces, para solucionar consultas, dudas o algún problema. Pero este era el tema básicamente de hoy, así, cortito de al pie. Ujú. A ver. A ver, ¿dónde estaba?
la última. Aquí está. Unos higos y un cántaro. Unos higos y un cántaro. Esa me gusta. ¿Qué tipo de construcción es? ¿Qué tipo de palabras hay? Tenemos un determinante, tenemos un sustantivo, tenemos un nexo, coordinante, tenemos un